Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Y comenzamos este repaso informativo contándoles que termina la jornada 24 con derrota del Fútbol Club Barcelona ante el Girona en condición de visitante. Y ahora el nuevo líder sí que sí es el Real Madrid. Pues bueno, Barcelona pierde el liderato de la Liga tras caer 2-1 en Montilivi contra el Girona. En Gerona, Cubarsí abrió el marcador en el minuto 59 con un gran cabezazo. La verdad que está en buen momento Cubarsí, sobre todo en lo que tiene que ver con ataque. Ya había anotado también en el partido contra el Atlético de Madrid un gol que le terminaron anulando. Pero bueno, este es el primer gol de Cubarsí con el Barcelona en Liga. Luego el Girona le da la vuelta al partido con los goles de Lemar en el minuto 62 y de Fran Bernal en el 86. Más adelante hablaremos de las diferentes polémicas. Mientras tanto, les cuento que el Girona presionó todo el partido, aunque faltó contundencia. Es cierto que el Girona hizo ver muy mal a la defensa del Barça, tanto así que incluso el portero Joan García del Fútbol Club Barcelona tuvo que hacer recibió 9 disparos a puertas durante todo el partido, mientras que el portero del Girona solamente recibió 4 disparos a portería. Lamine Yamal tuvo la oportunidad de abrir el marcador antes de finalizar la primera parte, pero falló un penalti dando al poste. Y al terminar el partido, el árbitro sumó 7 minutos y se jugaron, más de esos 7 minutos, obviamente se jugaron 10 minutos. En el minuto 90 más 9 terminaron expulsando a Joel Roca del Girona por una patada a Lamine Yamal. Es una patada que le dan entre Joel Roca y Witsel, el ex del Atlético de Madrid, y pues la verdad es una roja bastante justa en ese final del partido. Ahora sí vámonos a hablar de las polémicas, porque hay muchas quejas del Fútbol Club Barcelona que se suman a las quejas que ya habían hecho la semana pasada tras el partido contra el Atlético de Madrid. Hay que decir que a pesar del dominio del Girona durante todo el partido, el Barcelona ha decidido quejarse específicamente en 2 jugadas. Se queja también en el inicio de la jugada del primer gol, porque dicen que es fuera de juego, pero el árbitro le explica muy bien a Hansi Flick durante el partido que el jugador del Girona arrancaba en una posición correcta. Pero bueno, una de las quejas del Barça radica en esa jugada, en ese penalti que cobra Lamine Yamal, que termina dando en el poste y que al final termina generando una disputa de balón dentro del área entre Bryan Gil y De Jong, el jugador del Barcelona. Bryan Gil, que disputa la pelota con De Jong, está dentro del área cuando Lamine Yamal ejecuta el penalti. Ese penalti se tenía que haber repetido según las reglas del juego, porque el jugador influye en la jugada posterior al fallo del penalti de Lamine Yamal, el jugador del Girona. Entonces ahí se le puede dar la razón al Fútbol Club Barcelona por la mala posición de Bryan Gil. Tuvo que haber por lo menos entrado el VAR para revisar esa posición del jugador del Girona. Luego, en la jugada del segundo gol del Girona, ya cuando remonta el partido del conjunto de Michel, pues aquí es donde está la polémica gorda, y es que hay una disputa de balón entre el Diablito Echeverri, que entra en la segunda parte, y Jules Koundé. Echeverri toca el balón y después de tocar el balón le da con los tacos en el pie a Jules Koundé, que es quien hace una entrada al jugador del Girona. Esto pues obviamente generó malestar en los jugadores del Fútbol Club Barcelona, también en Hansi Flick. Más adelante en la tertulia hablaremos de cómo se gestó esta jugada y ese malestar. Pues bueno, Hansi Flick le preguntaron por esa jugada, y la verdad que Hansi Flick, que en esos primeros años con el Barcelona, en el año pasado con el Barcelona, a lo mejor sacaba pecho por ser respetuoso con los árbitros y con la prensa, pues ahora no lo está haciendo tanto. Le pregunta el reportero de DAZN qué opina de esa jugada. Él le contrapregunta al reportero, le dice, oye, no, más bien dime tú qué opinas de la jugada. El reportero muy bien le dice, no, es que yo no estoy para opinar sobre eso, yo no le puedo decir nada, yo necesito es que usted responda a mi pregunta. Y Hansi Flick le dice, bueno, pues entonces no hay nada más que decir, y se va de esa entrevista flash con el reportero de DAZN. Bueno, ahí está la caballerosidad de Hansi Flick, que muchas veces, y como decía Bordalás, ¿no?, es muy fácil en el 95% de las veces en las que ganas, pero muy difícil en el 5% en el que las
días los resultados no son favorables. El que sí fue respetuoso en esa valoración sobre esa jugada para anular el segundo gol fue precisamente Pau Cubarsí, defensa del Fútbol Club Barcelona, quien hace autocrítica al valorar lo que sucedió en ese segundo gol del Girona. Bueno, yo creo que todo el mundo ya lo ha visto, no voy a opinar, no vamos a opinar, yo creo que la gente ya sabe lo que ha pasado, desde dentro yo creo que no hemos podido hacer nada, pero no nos tenemos que meter con el árbitro, yo creo, también tenemos que mejorar nosotros porque no nos pueden meter estos 2 goles, hemos jugado yo creo que un mal partido, yo creo que tenemos que mejorar, pero primero fijarnos en nosotros mismos. Esta ha sido la explicación de Michel, el entrenador del Girona, cuando le preguntaron también por esa acción. Yo creo que Claudio va al juego, se puede pitar, si pita el árbitro falta en el campo, pues nos quedamos con la situación de que es falta. Pero si no pita el árbitro, yo creo que el VAR hace bien en no entrar, porque es una acción de juego donde Claudio no va con los tacos, va de interior para intentar llevarse el balón en el contrabalón. Esa es la sensación que yo tengo. Exactamente, y es que al final eso es lo que termina sucediendo. Claudio, el Diablito Echeverri, intenta tocar la pelota y después por la entrada de Koundé, pues termina pisándolo con los tacos. Es una jugada gris y el VAR debería entrar en las jugadas flagrantes. Al final, pues el Girona termina ganando el partido no gracias al arbitraje, sino por el gran partido que hizo el conjunto de Michel y que ahora se ubica a 5 puntos del descenso, mientras que el Barcelona está a 2 puntos por debajo del Real Madrid, que es el nuevo líder. Real Madrid con 60 puntos, el Barcelona con 58. Y ahora sí, vámonos a hablar de la Champions, porque el Madrid vuelve a Lisboa semanas después de ese varapalo, de ese batacazo que hubo en el Estadio da Luz, donde perdió 4-2 contra el Benfica de José Mourinho. El partido se llevará a cabo hoy a las 9 de la noche y empezó curioso esta previa del partido. Primero, en el Estadio da Luz colgaron un póster gigantesco con la jugada del gol del portero del Benfica, que termina anotando ese 4-2 en el partido contra el Real Madrid, ya un poco calentando la cosa, pero al final la rueda de prensa, como era de esperarse, la rueda de prensa sobre todo de José Mourinho, tuvo mucho que ver con el sentimiento madridista de José Mourinho y con su paso por el Real Madrid. El entrenador reivindicó sus años como director técnico del conjunto blanco. Yo he dado todo al Real Madrid, todo lo que tenía yo. He hecho cosas buenas, he hecho cosas mal, pero he dado absolutamente todo. Y ya está. Y cuando un profesional, sea entrenador, sea jugador, sale de un club con este tipo de sensaciones, yo creo que existe una conexión para siempre. Una conexión para siempre, dice José Mourinho. Se le recuerda con mucho afecto en el Real Madrid. En otras declaraciones, durante la misma rueda de prensa, afirmó que sigue sintiendo cariño por el Real Madrid, que tiene una cláusula de salida que le permite ir al Real Madrid antes de que termine su contrato, siempre y cuando lo avise con 10 días, una vez pasen 10 días después del último partido de la temporada, refiriéndonos a esta temporada. También dijo que espera hoy poder saludar a Florentino Pérez, que no lo pudo saludar en el partido pasado porque no asistió a Lisboa, el presidente del Real Madrid, y que celebró la consecución de la 10ª Champions por parte del Real Madrid como un madridista más, pero que esa 10ª Champions fue mérito del entrenador que la ganó, más no de él, porque muchos dicen que él fue el que puso los cimientos para las Champions que terminó ganando el Real Madrid después de su paso por el conjunto blanco. En el bando madridista podemos contar que Mbappé está en la convocatoria y posiblemente será titular esta noche. No estarán por lesión Militao y Bellingham, y tampoco estará Asensio y Rodrigo, quienes fueron sancionados con tarjeta roja en el partido pasado en su visita al Estadio da Luz. Más partidos de la jornada de Champions de esta tarde-noche. Hoy empieza a las 6:45, a las 7 menos cuarto, el Galatasaray Juventus, y luego en simultánea con el partido del Real Madrid tendremos un gran Borussia Dortmund contra Atalanta y Mónaco contra el Paris Saint-Germain. De momento dejamos el fútbol y damos una buena noticia para España, una buena noticia para Barcelona, porque Cataluña tendrá Gran Premio de Fórmula 1 cada 2 años, y es que Barcelona tendrá la Fórmula 1 hasta el año 2032, pero solamente en los años pares. Es decir, habrá premio en Barcelona, en el circuito de Montmeló,
en el 2026, 2028, 2030 y 2032. Se alternará con el Spa-Francorchamps, también otro gran premio, y obviamente pues el nuevo nombre a la próxima cita. Yo no estoy tan de acuerdo con este nombre, que la cita será en junio del 2026, será Gran Premio de Barcelona-Cataluña. No, el Gran Premio de Barcelona-España, porque es el Gran Premio de España y lo conocíamos anteriormente como el Gran Premio de España. Y terminamos hablando de los Juegos Olímpicos de Invierno, porque esta historia y esta atleta hay que reivindicarla. Se llama Elana Meyers-Taylor y bate el récord de longevidad de un campeón olímpico en los Juegos de Invierno. Se trata de una atleta estadounidense que ganó el oro en monobob, ese carrito que va bajando prácticamente como un carrito de balineras en el hielo, en la nieve, y a sus 41 años y 130 días ha batido el récord de longevidad de un campeón olímpico individual en los Juegos Olímpicos de Invierno. Superó a Laura Nolte por solo 4 décimas en la última bajada en esa disciplina. Es una vida de lucha fuera de la pista. Hay que decir que es madre de 2 hijos sordos, uno de ellos con síndrome de Down, y ha aprendido lenguaje de signos para comunicarse con sus hijos. Y el verano pasado, mientras preparaba estos Juegos Olímpicos, su hijo pequeño tuvo que ser operado por segunda vez. Viaja a todas sus competencias con sus 2 hijos, siempre está con ellos y con una niñera para que le ayude a cuidarlos mientras está compitiendo. Después de esta bella historia de Elana Meyers, la estadounidense, que es ya la deportista más longeva en ganar una competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno, vámonos a escuchar a Pedro Pablo Parrado, a ver qué nos cuenta hoy en A Balón Parrado, y seguimos con la tertulia. Buenos y deportivos días por la mañanita, amigos de Deportes en Libertad. Me imagino cómo cambian las cosas, minutos. La Liga tiene ya nuevo líder. De momento, el Barça aparca el liderato y se lo cede al Madrid. 2 puntos de ventaja. El Madrid le gana a la Real, un duelo importante, y además hace goles. Vinicius esplendoroso, vamos a decirlo así. Valverde sensacional en el centro del campo. Tren en el lateral derecho, acierto de Arbeloa, va a funcionar. Y el Barça de Flick es que se ahoga en sus propios errores defensivos. Demasiada fragilidad defensiva en el equipo azulgrana. Yo creo que Flick se equivoca, arriesga en exceso. Cualquier equipo ofensivo le gana por la mano, le gana la espalda a todos sus defensas. Le ha ganado el Girona, 2-1. El segundo, yo creo que Sotogrado se ha equivocado, tenía que haber ido al VAR. Gol polémico, previo una falta clarísima, y al final le concede el gol al Girona. Todo el mundo cabreado. Pero Flick, no hay que cabrearse con los árbitros. Hace poco tiempo no querías hablar del arbitraje, ahora sí. Estás nervioso, quieres presionarlo, porque piensas que se te puede escapar de alguna forma la Liga. Lo cierto es que el Madrid no tiene fútbol, pero es eficaz y gana los partidos. El Barça juega de maravilla, pero no gana los partidos. Esa es la gran diferencia entre el Madrid y el Barça. De momento, quedan 14 jornadas, esto es largo y tortuosa. El Madrid es líder en solitario de la Liga Española. A ver para creer. Ver para creer, dice Pedro Pablo Parrado en su sección A Balón Parrado, y siempre la deja en el ángulo después de ese comentario. Saludo. A mi izquierda tengo aquí a Andrés de Francia, invitadísimo para esta tertulia. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días, Guillo. Buenos días, Gonzalo. Pues días, encantado de volver. Andrés ya saludaba a Gonzalo Sánchez Arjona, quien es nuestro rubio de confianza, como dice don Eric Gutiérrez, que en este momento está de vacaciones. Y qué momento para pedirse vacaciones, porque la verdad tiene que descansar después de lo que está pasando con el Fútbol Club Barcelona. Pero hablemos de este Barça. ¿Qué le pasa al Barcelona? Anoche perdió contra el Girona en Gerona, en un partido donde la verdad dejó mucho que desear. Hay un dato, y es que el Barcelona recibió 9 disparos a portería, mientras que el Girona solamente recibió 4. El Barcelona está fallando tanto en defensa como en ataque, y es que ya el Barcelona viene de perder contra la Real Sociedad en este 2026, de caer goleado contra el Atlético de Madrid, y ahora contra un Girona que a lo mejor se presentaba en la previa como un partido fácil, Andrés. Pues sí, la verdad que yo creo que al Barcelona, lo que dices tú, Guillo, lo que le pasa es, le ha pasado factura la derrota por 4-0 contra el Atlético de Madrid, que ya, lo que dices tú también, que ya fue un partido en el cual fueron 4, pero en la primera parte se podría haber llevado 6. Con lo cual ya sabemos que juega con defensa muy adelantada, que sufre mucho con balones a la espalda, y eso es lo que le pasa. Y esto yo creo que ha dado mucha vida al Real Madrid. Así que el Barça pues ha perdido lo que dices, la Real, el Atlético de Madrid, el Girona, también lo que dices tú, que era un partido de primeras muy fácil,
y mira, se deja los 3 puntos en Montilivi y se complica mucho la Liga. Sí, se deja 3 puntos en Montilivi y se complica la Liga tanto así que ahora en este momento es segundo en la tabla de posiciones después del Real Madrid, que es primero con 60 puntos, el Barcelona con 58. Pero los jugadores del Barcelona, tanto Hansi Flick como el barcelonismo, está cabreado con el árbitro. A ver, yo creo que no... Tampoco tienen un motivo importante, o sea, al final creo que es más culpa del Barça, que no está jugando bien, se nota mucho la falta de Pedri, yo creo que eso al Barça le está matando, porque es que no juegan tan bien como con Pedri. Ha vuelto Rafinha, que venía de lesión, tampoco creo que ayer hizo un gran partido, su estrella Lamine tampoco creo que se está encontrando, a todo eso le tienes que sumar las derrotas que ya habéis comentado, creo que eso al final mentalmente duele mucho, y sobre todo la derrota al Atleti, un 4-0, es que eso hunde a cualquiera, ¿no? Y yo creo que tienes un partido que es relativamente fácil, que tienes que ganar obligatoriamente para seguir en la Liga y para coger confianza, no te salen las cosas, el Girona te hace un planteamiento muy bien, te juega muy bien, los equipos le están pillando el truco a la defensa delantera del Barcelona, y ayer pues el Barça pierde el partido, pero no se lleva una goleada, yo creo que es por Joan García. Y yo creo que el Barça tiene que dar gracias a Dios de que no está en la fase de Champions como el Madrid y el Atleti, que la tienen que jugar esta fase previa, porque igual, ojito, que no terminará igual eliminado también de la Champions, porque no está en un buen momento y le viene bien ahora estos días de descanso, porque es que tiene que despejar. Después de la derrota, Hansi Flick ha dado 2 días de descanso a los jugadores del Barcelona, tienen esta semana, como bien dice Gonzalo, sin ningún partido hasta ya después la próxima fecha de la Liga, pero yo quiero que entremos en la polémica. A ver, os voy a preguntar. Empecemos en el orden de cómo se presentaron. ¿Se tenía que haber repetido el penalti de Lamine Yamal? Yo creo que no, porque se va a tener que repetir. Por la invasión de campo. Pero yo creo que ha habido muchas veces también que eso ha pasado, y aunque sea gol o haya fallado, no se ha repetido. Yo ahí sí estoy de acuerdo con los aficionados del Barça. Creo que sí que se tenía que haber repetido. No solo porque invaden 2 jugadores del Girona, sino también invade un jugador del Fútbol Club Barcelona. Entonces, si el balón hubiera ido hacia el otro lado, no, pero justo sale rebotado hacia el lado que están los jugadores invadiendo, entonces yo creo que eso evita que el jugador del Barça llegue. Para mí sí. Igualmente, si el que invade es el jugador del Barcelona e influye en la jugada, la norma dice que no se tiene que repetir. Pero el autor del Girona sí, y como despeja el del Girona, para mí sí que influye, porque no llega, creo que es de... Pero ¿cuántas normas hay en el fútbol actual que dices, esta norma sería así y pasa lo contrario? El problema son los criterios. Si están hay que cumplirlas, o sea, me refiero, si no, no pongas la norma. Sí, estoy de acuerdo, pero el problema es que no se cumple. Por norma tiene que repetirse. La otra gran polémica es, ustedes anulaban el gol del Girona, el segundo gol del Girona, el 2-1. Yo no lo anulaba. Se ve la imagen de Lamine Yamal, como lo dice Koundé, que se tira al suelo para que lo vea el VAR, con lo cual yo creo que ahí se delata un poco, ¿no? Es que también es que Koundé es un poco de teatrillo, claro, ¿no? O sea, vemos que la entrada, voy a explicar la entrada, es un duelo entre el Diablito Echeverri y Koundé. El Diablo Echeverri es el que toca el balón, Koundé es el que hace la entrada, y al final pues el pie del Diablo Echeverri termina cayendo sobre Koundé, pero no es que el Diablito Echeverri haya entrado con los tacos, cosa que si uno ve en una foto estática, pues obviamente va a parecer, ¡guau! Miren la agresión del Diablito Echeverri a Koundé, pero en realidad no es así, y el árbitro yo creo que lo interpretó muy bien. Yo ahí estoy de acuerdo con vosotros, creo que al final es una jugada residual. Primero llega el toque del jugador del Girona, toca el balón, sale el balón y luego ya es el pie de Koundé, entonces por inercia le pisa, o sea, me refiero, es que no puedes cortarte el pie. Del juego. No puedes cortarte el pie, entonces para mí ahí está bien arbitrado y gol legal del Girona. Entiendo que el aficionado del Barcelona diga, no, es que la ha pisado, mira la imagen, y al final te saca la imagen solo del pisotón. No, mira, claro, entonces si ves solo una imagen en estático totalmente parada y no ves toda la jugada, pues sí, claro, en plan habría que anularlo, pero está bien arbitrado. Antes de que terminemos esta agradable tertulia, yo quiero preguntarles cuál es la solución para este Barcelona, porque sin duda el Barcelona está en un bache. Vemos que en los partidos en los que ha palmado prácticamente, Lamine Yamal no ha hecho absolutamente nada, y ahora pues que volvió Rafinha tampoco fue fundamental. Pero yo creo que la solución que tienen es lo que ha dicho Gonzalo, que es Pedri. Sí, el fichaje que cuando tiene que vuelva hacer el Barça, Pedri y empieza a mover el balón, empieza a jugar, empieza a dar los pasos a la hueco a Rafinha, a Lamine Yamal, yo creo que eso se va a notar bastante. Así que a lo mejor me estoy equivocando y no es Pedri, pero yo creo... Yo estoy al 99% seguro. Y probablemente Pedri esté en la vuelta contra el Atlético. Yo creo que es Pedri y que tienen que jugar un poquito más atrás. Porque yo creo que ya los equipos le han pillado la táctica al Barcelona. Sí, pero eso Flick no lo cambia nunca. Ya, pero tienes que darte cuenta que te están pillando todos los equipos la espalda. Tienes que, no te digo encerrarte atrás, pero bajar un poquito más la línea para tener un poquito más de ventaja. Eso es
par de metros para correr un poco más. Es un problema físico y un problema de juego el que presenta el Fútbol Club Barcelona en este momento. Pero bueno, dejamos en el tintero lo que pase con el Real Madrid para mañana, ¿no? Para mañana, bueno, esperemos que el Madrid gane, por lo menos que saque un resultado vivo para la vuelta. A ver si no marca el portero del Benfica. Un resultado. Madre mía, ¿qué tesitura me pones? 2-2. Yo 2-1 para el Benfica. Yo creo que gana el Real Madrid 3-0, con pesar, porque Mourinho, ustedes saben lo que yo pienso. Eso es, un 3-0 es que el Benfica no va a hacer nada bien, ¿eh? O sea, nada de lo que hizo en el partido de previa de la fase no lo va a repetir aquí. Un 0-3. Hay que aprender las lecciones, y yo creo que Arbeloa lo ha demostrado poniendo a los jugadores en su posición. Entonces, por eso yo creo que esto va a ser un 0-3, con todo el cariño que le tengo a José Mourinho. Yo compro el resultado de Guillo, lo compro, ojalá. Y hasta aquí llega la tertulia de hoy, hasta aquí llega Deportes sin Libertad. Los esperamos mañana, recuérdenlo, a las 10:10. Deportes en Radio Libertad.